Entre el silencio y la mente invisible. En un laboratorio silencioso, lejos del bullicio del mundo, una persona se sienta en una silla reclinada. Sus ojos están cubiertos por mitades de pelotas de ping-pong cortadas con precisión. Una tenue luz roja inunda la habitación, bañándolo todo con una calma casi hipnótica. A través de unos audífonos suena un ruido blanco constante, semejante al eco lejano del mar. El sujeto respira lentamente, su mente empieza a flotar entre la vigilia y el sueño. En otra habitación, separada por una pared gruesa, alguien observa una serie de imágenes proyectadas en una pantalla. Una de ellas, y solo una, deberá ser enviada mentalmente. No con palabras ni con gestos, sino con pura intención. Así comienza uno de los experimentos más inquietantes y polémicos del siglo XX, el experimento Ganzfeld. Su propósito es simple en apariencia, pero colosal en su implicación: determinar si la mente humana es capaz de comunicarse más allá de los sentidos. Si el pensamiento en su forma más pura puede cruzar el vacío invisible que separa dos conciencias. La palabra Ganzfeld proviene del alemán y significa campo total o campo completo. Describe una técnica diseñada para suprimir los estímulos sensoriales. En ese estado de aislamiento parcial, la mente entra en un modo distinto de percepción, un estado en el que las barreras entre el consciente y el inconsciente comienzan a disolverse. Pero lo verdaderamente desconcertante es lo que se afirma que sucede dentro de ese vacío: apariciones de imágenes, voces, colores y sensaciones que no provienen del exterior, sino, aparentemente, de otra mente. En la década de los 70, varios psicólogos y parapsicólogos comenzaron a realizar el experimento con rigurosidad científica. 2 voluntarios, un emisor y un receptor. El primero observa una imagen o video, tratando de enviarlo mentalmente. El segundo, aislado bajo el protocolo Ganzfeld, describe todo lo que percibe. Al final, se le muestran 4 imágenes y debe elegir cuál cree que le fue enviada. Si la elección es al azar, las probabilidades de acierto son del 25%. Pero si la mente realmente puede conectar más allá del cuerpo, los resultados deberían superar ese margen. Y así ocurrió. En muchos casos, los receptores acertaron mucho más de lo esperado. En algunos estudios, el porcentaje de acierto llegó al 35%, incluso al 40%. Suficiente para desatar una tormenta de debate. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿Sesgo estadístico? ¿O una ventana abierta hacia una facultad olvidada de la mente humana? Los laboratorios de parapsicología en Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos se convirtieron en escenarios de algo que rozaba lo imposible. Cada sesión parecía más un ritual que un experimento. Algunos receptores afirmaban ver la imagen como un sueño vívido. Otros escuchaban una palabra o sentían una emoción que correspondía con lo que el emisor observaba. Un vínculo invisible, una cuerda de energía entre 2 cerebros distantes. La ciencia convencional, sin embargo, no tardó en reaccionar con escepticismo. Muchos psicólogos afirmaron que se trataba de un simple caso de autosugestión o de errores metodológicos. Pero los resultados siguieron repitiéndose. Años después, el Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Edimburgo, bajo la dirección del Dr. Carl Sargent, reportó cientos de sesiones con porcentajes significativamente superiores al azar. La comunidad científica, dividida entre el asombro y la incredulidad, no supo si etiquetar aquello como avance o como herejía. El misterio se volvió más profundo cuando algunos experimentadores afirmaron que el éxito aumentaba entre parejas unidas emocionalmente. Amantes, familiares, amigos cercanos, parecían tener una conexión más fuerte,
como si la telepatía no fuera un fenómeno universal, sino un lazo emocional amplificado por la intimidad. De repente, la pregunta ya no era si la telepatía existe, sino por qué algunos pueden alcanzarla y otros no. El experimento Ganzfeld se convirtió en un espejo para la humanidad. ¿Somos simples cuerpos aislados o fragmentos de una red invisible que nos une más allá del espacio y del tiempo? En ese silencio rojo y blanco del laboratorio parecía resonar un eco antiguo, como si la ciencia estuviera, sin quererlo, rozando los bordes de lo sagrado. El misterio apenas comenzaba. Lo que parecía un simple estudio psicológico empezó a desafiar los límites de la percepción, el lenguaje y la propia definición de realidad. Si la mente puede cruzar la distancia, ¿qué significa realmente estar separados? ¿Dónde termina uno y empieza el otro? ¿Y qué nos dice eso sobre la naturaleza de la conciencia? Este experimento, que comenzó como una curiosidad académica, se transformó en una de las más grandes preguntas del siglo. ¿Es posible que el pensamiento humano sea una forma de energía capaz de trascender la materia? ¿Y si la telepatía no es un don paranormal, sino una habilidad latente que todos poseemos y que la modernidad ha silenciado? Las respuestas podrían encontrarse no en los laboratorios, sino en los rincones más antiguos de nuestra historia, en las culturas que hablaban de conexión espiritual, de almas entrelazadas, de sueños compartidos. Tal vez el Ganzfeld no sea una invención moderna, sino una versión científica de algo que las civilizaciones antiguas ya sabían. Prepárate para adentrarte en un territorio donde la ciencia se encuentra con lo imposible, donde la percepción se disuelve y el pensamiento se vuelve puente, porque cuando el silencio apaga los sentidos, algo más profundo comienza a hablar. Suscríbete si alguna vez has sentido que alguien podía leer tu mente o que tú podías sentir la suya. Los orígenes del experimento y los pioneros de la telepatía. Antes de que los laboratorios modernos intentaran capturar la esencia de la mente humana, ya existía una sospecha ancestral, que el pensamiento podía viajar sin palabras. Las antiguas civilizaciones hablaban de sacerdotes capaces de escuchar el espíritu a distancia, de chamanes que podían sentir el dolor de su hermano en otra aldea, de monjes que compartían visiones sin pronunciar una sola sílaba. En Egipto, se creía que el alma, el Ka, podía desprenderse del cuerpo y comunicarse con otros planos de existencia. En la India, los textos védicos mencionaban el siddhi de la lectura mental. Y en Grecia, los pitagóricos afirmaban que los pensamientos tenían vibración, una frecuencia que podía resonar en otra mente afinada. Durante siglos, estas ideas habitaron el territorio de lo sagrado, de lo oculto, de lo que la razón evitaba tocar. Pero con el auge del pensamiento científico en el siglo XIX, la curiosidad sobre los fenómenos psíquicos comenzó a tomar una forma más sistemática. Nació entonces una disciplina nueva y polémica, la parapsicología. Uno de los pioneros en este campo fue Sir William Barrett, un físico británico que, en 1882, participó en la fundación de la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres. Barrett y sus colegas buscaban comprender si la mente humana poseía habilidades que escapaban a los sentidos conocidos. Pronto empezaron a realizar experimentos con cartas, dibujos y símbolos. Pedían a los sujetos que adivinaran lo que otro estaba mirando en una habitación distinta. Aunque los resultados eran modestos, la idea de una comunicación mental empezó a instalarse en los círculos académicos. Décadas más tarde, en los años 30, un psicólogo estadounidense llamado Joseph Banks Rhine llevó la investigación a otro nivel. En la Universidad de Duke, creó un laboratorio para estudiar lo que él llamó
percepción extrasensorial, o PES. Sus experimentos con las famosas cartas Zener, marcadas con figuras simples, un círculo, una estrella, ondas, un cuadrado y una cruz, intentaban demostrar que algunas personas podían adivinar la carta sin verla. Rhine recopiló miles de ensayos y afirmó que ciertos individuos obtenían resultados por encima del azar. Aunque muchos científicos criticaron su metodología, su trabajo dejó una huella profunda. Por primera vez, la telepatía se estudió con aparatos, números y registros. Sin embargo, el escepticismo era poderoso. A mediados del siglo XX, la psicología conductista dominaba la academia y consideraba cualquier fenómeno mental no observable como una ilusión. La mente, decían, era solo un producto del cerebro, no había nada más allá de la materia. Pero no todos estaban convencidos. En los márgenes de la ciencia, un pequeño grupo de investigadores siguió explorando. Querían algo más controlado, más elegante, que eliminara cualquier posible engaño. Así nació la idea del Ganzfeld. El protocolo fue diseñado por los psicólogos Charles Honorton y William Braud en los años 70. Ambos creían que los fracasos anteriores se debían al exceso de estímulos externos. Si el cerebro está saturado de información, decían, no puede captar las señales más sutiles. Por eso decidieron aislar la mente, privarla de visión, sonido y movimiento. El sujeto debía entrar en un estado cercano al trance, donde la mente, libre del cuerpo, pudiera sintonizar otras mentes. El procedimiento era meticuloso. Se colocaban las mitades de pelotas de ping-pong sobre los ojos para difuminar la visión, una luz roja suave para evitar distracciones y un ruido blanco constante que borraba los sonidos. Este conjunto creaba un campo homogéneo, un entorno en el que todos los sentidos quedaban anulados. El resultado era un vacío sensorial. En ese vacío, algunos sujetos reportaban visiones espontáneas, voces, destellos de colores, como si la mente, al quedarse sola, comenzara a inventar su propia realidad o a recibir otra. El primer laboratorio en aplicar sistemáticamente este método fue el Psychophysical Research Laboratories de Princeton, dirigido por Honorton. Allí se realizaron centenares de pruebas entre emisores y receptores. Lo más sorprendente no fueron los aciertos estadísticos, sino la intensidad emocional de las experiencias. Algunos receptores describían con precisión detalles imposibles de adivinar: la textura de una imagen, la emoción de una escena, incluso sonidos del video que el emisor veía. Para ellos, no se trataba de adivinación, sino de comunión. La prensa de la época comenzó a hablar del renacimiento de la parapsicología. Artículos en revistas como Science Digest o New Scientist presentaban el Ganzfeld como el intento más serio de probar la telepatía. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar. Críticos afirmaban que los resultados podían deberse a errores en el procedimiento, a pequeñas filtraciones de información o al llamado efecto del experimentador, donde el deseo inconsciente de obtener resultados positivos influía en los participantes. Aún así, el Ganzfeld resistió la crítica durante décadas. Nuevos laboratorios replicaron los estudios con controles más estrictos: cámaras insonorizadas, selección aleatoria de imágenes, supervisión ciega de los resultados. En los 90, un metaanálisis de más de 1000 experimentos indicó que incluso con los mayores controles, el promedio de aciertos seguía superando el azar. Era como si, a pesar de todos los esfuerzos por eliminar el misterio, este insistiera en quedarse. Más allá de los números, el Ganzfeld abrió una puerta simbólica.
Por primera vez, la ciencia no solo observaba el cerebro, sino la relación invisible entre las mentes. Y esa posibilidad de que los pensamientos no sean confinados por el cráneo es una de las ideas más revolucionarias que la humanidad puede enfrentar. Quizás los antiguos sabían algo que hemos olvidado. Tal vez en los templos egipcios, en los monasterios del Himalaya o en las escuelas de misterios griegas, la telepatía era considerada una extensión natural del alma, una consecuencia de la unidad de la existencia. Si todo está conectado, ¿por qué no lo estarían también nuestras mentes? El experimento Ganzfeld no solo buscaba respuestas científicas, buscaba reencontrar el eco perdido de la comunicación primordial. Esa que no necesita palabras ni señales eléctricas, porque ocurre en otro nivel, el del pensamiento puro. Suscríbete si crees que la mente humana aún guarda secretos que la ciencia apenas comienza a descifrar. La ciencia y el misterio. Resultados, fracasos y conexiones invisibles. Durante años, los resultados del experimento Ganzfeld parecían moverse en un terreno ambiguo, entre el asombro y la duda. No eran pruebas concluyentes, pero tampoco podían descartarse como simples coincidencias. Los datos, revisados una y otra vez, mostraban una tendencia constante. Los receptores acertaban más de lo que el azar permitiría, no mucho más, pero lo suficiente como para incomodar a la comunidad científica. Algunos laboratorios, como el de la Universidad de Edimburgo o el Kostler Parapsychology Unit, replicaron cientos de sesiones. En ellas, los aciertos rondaban el 35%, un valor pequeño, pero estadísticamente significativo. El psicólogo Dean Radin, uno de los defensores de la parapsicología moderna, afirmaba que si esos resultados provinieran de cualquier otro campo científico, ya se habría considerado un descubrimiento. Pero la telepatía no es cualquier tema. Amenaza el paradigma entero de la mente materialista. La física y la biología tradicionales no tienen un espacio claro para algo que se transmite sin energía conocida. Si la información viaja, ¿en qué soporte lo hace? ¿Qué tipo de canal permite que dos mentes se comuniquen a distancia sin intercambio físico? Esa pregunta es lo que hizo del Ganzfeld un problema filosófico tanto como experimental. Los escépticos más duros, como Richard Wiseman o Susan Blackmore, realizaron sus propios estudios intentando refutar los resultados. En algunos, el porcentaje de aciertos cayó al nivel del azar. En otros, se mantuvo sorprendentemente alto. Pero lo más intrigante es que las diferencias parecían depender no solo de los sujetos, sino de la atmósfera emocional del experimento. Cuando los investigadores estaban abiertos y neutrales, los aciertos tendían a aumentar. Cuando había hostilidad o burla hacia la idea de la telepatía, los resultados se desplomaban. ¿Podría ser que la intención del experimentador afectara al resultado? Si eso fuera cierto, implicaría que la conciencia misma modifica el campo donde ocurre el experimento. Sería una paradoja fascinante, estudiar la mente humana usando herramientas que la mente influye. En 1994, el doctor Charles Honorton y el estadístico Daryl Bem publicaron un extenso metaanálisis combinando más de 3.000 pruebas Ganzfeld realizadas por distintos laboratorios. El resultado fue claro. En conjunto, las probabilidades de que el efecto fuera fruto del azar eran de 1 entre 1.000 millones. Una cifra abrumadora, difícil de ignorar. Sin embargo, la controversia persistió. Para unos, era prueba sólida de una capacidad telepática. Para otros, un ejemplo de cómo la estadística puede crear ilusiones. Mientras tanto, la tecnología avanzaba. Se comenzaron a realizar estudios neurofisiológicos durante las sesiones Ganzfeld. Escáneres cerebrales mostraron que los receptores entraban en un estado intermedio entre la meditación y el sueño lúcido.
Algunas regiones del cerebro asociadas con la imaginación, la empatía y la percepción social se activaban intensamente. Curiosamente, esas mismas áreas son las que intervienen cuando intentamos ponernos en el lugar de otro. ¿Acaso la telepatía podría ser una forma extrema de empatía? Otros investigadores propusieron explicaciones cuánticas. La hipótesis del entrelazamiento mental sugiere que, así como dos partículas pueden compartir información instantáneamente a distancia, las mentes humanas podrían estar enlazadas en un nivel subatómico de la realidad. La conciencia, según esta visión, no es un producto del cerebro, sino un campo que lo atraviesa. El cerebro sería solo el receptor, no la fuente. Esta idea encontró eco en científicos como el físico David Bohm, quien hablaba del orden implicado, una dimensión oculta del universo donde todo está conectado. Si la conciencia opera en ese nivel, entonces la telepatía no sería sobrenatural, sino una manifestación natural de la unidad subyacente del cosmos. Pero incluso entre los creyentes, el fenómeno seguía siendo escurridizo. No todos podían reproducirlo. Algunas personas mostraban una sensibilidad extraordinaria, mientras que otras fallaban repetidamente. Los estudios señalaron un patrón curioso. Los individuos más abiertos, intuitivos y emocionalmente receptivos tendían a tener mejores resultados. En cambio, las mentes más racionales o ansiosas bloqueaban la conexión. La clave, decían algunos, era la relajación, la confianza, la entrega. Como si la telepatía no pudiera forzarse, solo permitirse. También se descubrió algo inquietante. Las emociones intensas, como el amor, el miedo o la tristeza, parecían actuar como catalizadores. En experimentos con parejas, los aciertos se disparaban. En cambio, cuando los sujetos eran desconocidos o fríos entre sí, el vínculo se disolvía. La telepatía, entonces, no sería solo un fenómeno mental, sino emocional. Una forma de comunicación que surge cuando los corazones vibran en la misma frecuencia. A mediados de los 2000, algunos laboratorios cerraron y la investigación fue desplazada por la neurociencia cognitiva, más rentable y aceptada. Sin embargo, el misterio nunca desapareció. Hoy, en centros de investigación alternativos, como el Institute of Noetic Sciences, se siguen realizando experimentos Ganzfeld con tecnología moderna y entornos controlados. Los resultados, aunque variables, siguen mostrando el mismo patrón inquietante. Algo ocurre en ese vacío sensorial que la ciencia aún no puede explicar. Y aunque el mundo actual parezca dominado por la razón y la tecnología, el experimento Ganzfeld sigue recordándonos una verdad incómoda. La frontera entre ciencia y misterio no es una muralla, sino una puerta. Una que se abre solo cuando la mente humana se atreve a mirar más allá de sus propios límites. Tal vez la telepatía no sea un poder en el sentido tradicional, sino una memoria dormida. Un eco del tiempo en que las conciencias estaban unidas, antes de que el lenguaje nos separara. Quizá en los sueños, en las coincidencias imposibles, o en ese instante en que pensamos en alguien y su mensaje llega, aún persista el reflejo de aquella conexión perdida. Y si todo pensamiento deja una huella en el tejido invisible del universo, entonces cada emoción que sentimos, cada palabra que no decimos, viaja más lejos de lo que imaginamos. Suscríbete si alguna vez has sentido que alguien pensó en ti justo antes de que apareciera tu mensaje en su pantalla. La dimensión oculta de la mente. Interpretaciones espirituales y científicas del Ganzfeld. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que la mente humana no esté confinada dentro del cráneo. Si nuestros pensamientos pueden expandirse,
Si pueden viajar sin el cuerpo, entonces la conciencia no es un producto de la biología, sino una fuerza que la trasciende. Y eso, para la ciencia, significa cruzar una frontera peligrosa. Durante el siglo XX, la psicología intentó mantener sus pies firmes sobre la Tierra, pero el experimento Ganzfeld se alzó como una grieta en el muro del materialismo. Una grieta que dejaba ver una posibilidad antigua, que la mente es una frecuencia, una vibración que puede resonar en otras mentes. Algunos físicos cuánticos, fascinados por la similitud entre el entrelazamiento de partículas y los fenómenos telepáticos, empezaron a plantear hipótesis audaces. Si dos partículas pueden permanecer conectadas sin importar la distancia, ¿por qué no dos cerebros? La física moderna demostró que la realidad no es local, que el universo es un tejido de información en el que todo está enlazado. Desde esa perspectiva, la telepatía no sería un milagro, sino una consecuencia natural de la interconexión universal. Pero más allá de los laboratorios, las tradiciones espirituales llevan milenios describiendo lo mismo con otro lenguaje. En el budismo se habla de la interdependencia de todos los seres. Nada existe de manera aislada. En el hinduismo, la mente individual es vista como una chispa del Atman, la conciencia total que permea el cosmos. En la filosofía hermética se enseña que todo es mente y que el universo es un pensamiento divino en perpetua expansión. Si estas enseñanzas son correctas, entonces lo que el Ganzfeld revela no es un poder psíquico, sino una propiedad esencial de la existencia. La mente como campo, no como órgano. Un océano donde cada pensamiento genera ondas que otros pueden sentir si aprenden a escuchar. De hecho, muchos de los participantes que experimentaron visiones telepáticas bajo el efecto Ganzfeld describieron sensaciones que rozaban lo místico. Algunos hablaron de una luz interior, otros de una presencia que los guiaba. No pocos reportaron estados de unión con el emisor, como si ambos dejaran de ser individuos separados. Era más que comunicación, era comunión. Esto llevó a ciertos investigadores a teorizar que la telepatía podría ser una manifestación del inconsciente colectivo, esa idea propuesta por Carl Gustav Jung. Según Jung, todos los seres humanos compartimos una red psíquica profunda donde habitan los arquetipos y las memorias de la humanidad. Desde ese plano, la información no necesita viajar. Ya está ahí, disponible para quien logra sintonizarla. El Ganzfeld, entonces, podría ser una forma moderna de entrar en ese océano psíquico. Cuando se eliminan los estímulos externos, la mente se expande hacia adentro, tocando la red invisible que la une a todo lo que existe. Es como bajar el volumen del mundo para escuchar el susurro del alma universal. Algunos neurocientíficos contemporáneos, aunque sin aceptar la telepatía como tal, reconocen que el cerebro parece operar en sincronía con otros. Estudios con resonancia magnética funcional han mostrado que dos personas que comparten una conexión emocional pueden mostrar patrones cerebrales similares incluso sin hablar. Sus ondas cerebrales, en cierto modo, se sincronizan. Esa sincronización podría ser la huella biológica de una comunicación más profunda que aún no comprendemos. Otras teorías, más atrevidas, proponen que la conciencia humana no está limitada por el espacio ni el tiempo. Algunos físicos, como Roger Penrose o Stuart Hameroff, sugieren que los microtúbulos del cerebro podrían funcionar como antenas cuánticas, capaces de conectarse a un campo de información no local. En ese escenario, pensar en alguien sería literalmente enviar una vibración al campo donde todas las conciencias convergen. Curiosamente,
Esta idea encuentra paralelismos en la mística sufí, donde se dice que el amor permite que dos corazones laten con una misma melodía, o en las antiguas tradiciones taoístas que afirmaban que el sabio oye sin oídos y ve sin ojos. El conocimiento interior, la empatía y la intuición serían, entonces, ecos de esa misma red. ¿Podría el experimento Ganzfeld ser el punto de encuentro entre la ciencia y el misticismo? Quizá no se trate de probar que la telepatía existe en los términos clásicos, sino de reconocer que la conciencia no se comporta como la materia. Es un fenómeno sutil, cambiante, que responde a la intención y a la emoción. No puede medirse con las herramientas del laboratorio tradicional, porque pertenece a otro dominio de la realidad. En este sentido, el Ganzfeld no sería un experimento sobre percepción, sino sobre unidad. Revela que la mente humana es permeable, que nuestros pensamientos no son muros, sino puentes. Cada emoción que emitimos afecta al campo invisible que nos conecta. Por eso, cuando sentimos amor, alguien lo percibe. Cuando odiamos, el aire se vuelve denso. Cuando pensamos con claridad, el mundo parece responder. Los sabios antiguos hablaban de campos mórficos o éter mental. Hoy, algunos científicos lo llaman campo cuántico de información. Diferentes lenguajes, una misma intuición, todo está conectado. Y en ese todo, la mente humana es tanto transmisor como receptor. El experimento Ganzfeld, con su luz roja, su silencio y su ruido blanco, no hace otra cosa que reproducir el escenario primordial donde la mente se encuentra con lo infinito. Es un espejo que nos devuelve una pregunta esencial. ¿Quién está realmente pensando cuando pensamos? ¿Somos nosotros o es el universo pensándose a sí mismo a través de nosotros? Cuando la ciencia busca respuestas en los límites de la percepción, termina rozando lo sagrado, porque explorar la mente es, en el fondo, explorar el misterio del ser. Y si el pensamiento puede viajar, si puede ser sentido sin palabras, entonces cada uno de nosotros es parte de un vasto organismo invisible que respira, sueña y siente como una totalidad. Quizá la telepatía no sea más que la forma natural en que el cosmos se escucha a sí mismo. Reflexión final. Lo que la ciencia no puede medir, el alma. Recuerda, la historia del experimento Ganzfeld es, en el fondo, la historia de nuestra búsqueda por entender quiénes somos. No se trata solo de comprobar si la telepatía existe, sino de preguntarnos si la mente humana está realmente separada del universo o si, como las antiguas tradiciones sospechaban, somos fragmentos conscientes de una totalidad infinita. Cada sesión Ganzfeld, con su luz roja y su silencio profundo, parece más un viaje interior que un experimento, porque lo que ocurre dentro del sujeto aislado no puede medirse con un electrodo ni traducirse en una gráfica. Lo que ocurre allí es una experiencia, una revelación íntima, la sensación de que el pensamiento no pertenece solo a uno mismo. Muchos de los que participaron en estas pruebas salieron transformados. Algunos decían haber sentido el pensamiento del otro como un susurro lejano, otros como una visión clara que no pudieron distinguir de la realidad. Había quienes lloraban al terminar, no por miedo, sino por asombro. Descubrieron que la mente no es una prisión, sino una puerta, y que al abrirla, lo que se revela no es el otro, sino el reflejo de uno mismo. Y tal vez eso sea lo que el Ganzfeld ha intentado enseñarnos desde el principio, que la telepatía, más que una habilidad sobrenatural, es la manifestación de una verdad olvidada. No estamos desconectados, somos pensamientos dentro de un pensamiento mayor, notas dentro de una misma melodía cósmica. El universo, visto así, no es una máquina ciega, sino un ser vivo que se comunica consigo mismo a través de cada mente.
La ciencia, con toda su precisión, ha intentado reducir la conciencia a impulsos eléctricos. Pero hay algo que se le escapa, algo que no puede cuantificar: la experiencia del significado. Lo que sentimos cuando alguien nos piensa, lo que ocurre cuando recordamos a una persona y de pronto nos llama, cuando soñamos con alguien y al día siguiente nos habla de haber soñado lo mismo. Son destellos de algo que la estadística no puede encerrar. Los antiguos sabían que el pensamiento es energía, que cada emoción vibra en una frecuencia y que por afinidad atrae otras similares. Hoy la física moderna empieza a hablar de coherencia, de resonancia, de entrelazamiento, palabras nuevas para un misterio antiguo. Tal vez la conciencia sea la sustancia invisible de la que todo está hecho, y la telepatía, una de sus muchas formas de manifestarse. Pero hay algo más profundo aún. Si los pensamientos pueden influir en otros, si pueden viajar más allá del cuerpo, entonces también somos responsables de lo que pensamos. Cada juicio, cada deseo, cada emoción deja una huella en el campo invisible que compartimos. No hay pensamientos privados, solo ecos que se expanden. Tal vez por eso los sabios enseñaban a vigilar la mente tanto como las acciones, porque lo que pensamos también crea. En ese sentido, el experimento Ganzfeld no solo desafía los límites de la ciencia, sino los de la ética y la espiritualidad. Nos recuerda que somos parte de una mente colectiva, que nuestras emociones afectan el tejido del mundo. En un tiempo donde reina el ruido, el aislamiento y la prisa, la idea de que estamos conectados más allá de los sentidos puede parecer poética, pero también es profundamente necesaria. Imagina un futuro en el que la humanidad logre redescubrir esa conexión, no para espiar pensamientos, sino para comprenderse mutuamente. Un mundo donde la empatía no sea solo una virtud, sino una capacidad natural, donde las guerras no tengan sentido porque sentir el dolor del otro sea inevitable. Quizás ese sea el verdadero propósito de la telepatía, recordarnos que no existe el otro, que todo lo que pensamos, decimos o sentimos repercute en el todo. El experimento Ganzfeld no resolvió el misterio, pero lo mantuvo vivo. Y quizás ese era su destino. No ofrecer respuestas, sino mantener abierta la pregunta. Porque mientras exista la duda, seguirá existiendo la búsqueda. Y en esa búsqueda la humanidad sigue acercándose a su propio reflejo. A veces basta cerrar los ojos, escuchar el ruido blanco del mundo y dejar que el pensamiento se disuelva. En ese instante de silencio total, cuando el yo se apaga, algo más grande comienza a hablar. Una voz sin palabras, una sensación que no se puede nombrar. Tal vez ahí, en ese espacio donde la mente se funde con el todo, se encuentre la verdadera telepatía, la unión con lo que siempre hemos sido. Quizás el experimento no fue un intento por probar un fenómeno, sino una invitación a recordar que el universo no está afuera, sino dentro, que la distancia entre dos mentes no es más grande que el silencio que las separa, que el pensamiento es un hilo de luz que atraviesa el tiempo y que cada uno de nosotros al pensar toca el infinito. Porque al final no se trata de ciencia ni de fe, sino de percepción, y en los límites de la percepción se encuentra el misterio. El misterio de sabernos parte de un mismo pensamiento, soñando que estamos separados. Suscríbete si sientes que alguna vez has escuchado algo sin oírlo. Si alguna vez alguien te ha sentido sin verte. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.